¿Cómo quieres empezarlo? No, pues hablando ya. Bueno. Justamente sí vamos a empezar. Hola, vamos a empezar. A ver, contexto. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Bueno, a mí ya me conocen. A Max no lo conocen. Él es un estudiante... Bueno, preséntate, Max. No te voy a presentar yo, preséntate tú. No sé si quieres dar el contexto de lo que acaba de pasar ¿De qué? O no, el fail. El fail. Ah, bueno, Sí. estábamos grabando y llevamos media hora ya de grabación, pero la cámara de acá, la de Max no estaba grabando, entonces... Fallas técnicas. Sí, fallas técnicas. Igual yo no me di cuenta, entonces no sé por qué no me di cuenta. Bueno, sí sé por qué no me di cuenta, porque estaba nervioso, pero bueno, como sea. Pero ya estábamos más fluidos. Exactamente. Ya estábamos más centrados en la conversación. Entonces, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Inomene Podcast, número 7, tal vez, no sé, algún número por ahí. Si es 7, pues qué chido porque es primo, ¿no? Vamos a empezar con esta... Siempre digo eso, vamos a empezar con tal cosa, vamos a empezar con acá, vamos a empezar con allá. Bueno, ya empecemos simplemente. Sí, quiero dar un poco de contexto, como tú acabas de mencionar, de quiénes somos, en dónde estamos. Estamos en Ciudad de México. Estamos en la colonia Pedregal del Santo Domingo. Santocho, por los cuates. Y bueno, somos roomies. Estamos en una casa en la que hay más personas rentando y asistiendo a la universidad. Y bueno, yo soy de la Facultad de Ciencias, igual que David, pero estudiando Ciencias de la Computación. Así es, entonces tenemos un computólogo y tenemos un matemático. Y de hecho hay varias personas aquí que son bastante interesantes, yo creo que podríamos invitar eventualmente a algunos. Nuestros roomies son personas muy ilustres, muy distintas entre sí. Sí, bastante, de hecho, pero eso mismo enriquece la casa, de hecho. Definitivamente. O sea, hay conversaciones aquí que luego dices, no, esto sí está denso y me gusta mucho porque pues cambias mucho tu manera de pensar, te abres a más perspectivas y eso siempre es bonito. Voy a prender la luz para que... Sí, se acaba de tapar el sol con una nube. Bueno, creo que... A ver, voy a checarlo a ver si no está aquí medio raro la cámara. Sí sale bien. Vamos. Dale. Entonces, bueno. A ver, Ya que hemos dado un poco de contexto, pues nos gustaría... Bueno, me gustaría a mí personalmente empezar a hablar de... Más que nada de la facultad, de los exámenes, los métodos de estudio, cosas que hablamos en los 30 minutos que se perdieron. Pero sí, o sea, cuéntame sobre... Es que, bueno, no sé qué decirte. Que ya, es que, ¿podemos repetirlo? Sí, claro, bueno, vamos a darle como otros tintes, ¿no? O sea, pero... Vale, perfecto. Ajá. Bueno, me preguntaste hace rato sobre lo de mi video de tu método de estudios. Los métodos de estudio. Yo ya te dije que para mí no hay como un método de estudio eficiente para todos, sino que para cada quien, o sea, no es como para todos, sino que existe para cada quien un método de estudio eficiente. Y tú me diste una respuesta que la verdad me interesó claro, mucho. Sí. Bueno, en los 30 minutos pasados hablábamos de tu video que hiciste, me diste un breve resumen y en el que decías que no hay un método de estudio universal. Y yo te contesté, yo creo que no, el mejor método de estudio no es para cada tipo de persona, tipo, yo aprendo mejor viendo videos, yo aprendo mejor haciendo ejercicios, yo aprendo mejor que alguien más me lo explique. Yo creo que lo mejor es para cada tipo de prueba. Y además dije una declaración bastante interesante, que te pareció bastante fuerte. Sí. De que el mejor método de estudio es el examen en sí, el examen el que vas a presentar. Por ejemplo, muchas veces nos preparamos para un examen y nos ponemos nerviosos porque depende mucho de nuestra calificación, pero yo soy más de la idea de que un examen debería disfrutarse, debería de tomarse como que vas a aprender con esto, o sea, tus conocimientos se van a reforzar. Definitivamente estoy muy en desacuerdo de que un examen muestra lo que tú sabes o muestra lo que tú aprendiste, sino estás aprendiendo haciendo el examen, y por eso para mí el mejor método de estudio es el examen. Sí. No sé si tú estás de acuerdo. O sea, tiene mucho que ver, de hecho, con el método Feynman. Okay. Ves que Feynman igual, o sea, él estudiaba, leía, o bueno, según cuentan, estudiaba, leía, y luego intentaba explicar con sus propias palabras lo que acababa de estudiar. Entonces es más o menos algo así, porque también en el examen tienes que explicar con tus propias palabras cómo entiendes una prueba, en el caso de matemáticas o de computación o así, o cómo entiendes un concepto en el caso de otras carreras que tengan que ver más con memorizar, etc. Entonces es pues justamente eso, ¿no? O sea, Feynman se estaba evaluando a sí mismo, pero no con el afán de saber cuánto sabía, sino de estar aprendiendo justamente ahí, porque cuando estás intentando expresar esa idea, o sea, vas generando ahí tus conexiones y ahí se va generando el conocimiento justamente. O sea, como que no tienes bien cimentado el conocimiento hasta que lo expresas, porque si no nada más está ahí tus ideas,
pues chance sí sepas más o menos, ¿no? Pero es hasta que lo explicas que ya, o sea, lo cimientas bien. Pero también explicándolo también lo cimientas todavía más, ¿no? Por eso es justamente lo que estoy No, diciendo. pero tú dijiste cuando lo explicas es que ya está bien cimentado. Pero yo digo, explicándolo, tratando de explicar, también lo vas cimentando, ¿no? O tú más o menos lo ves igual. Justamente lo que acabas de decir. Okay. O sea, esa es la idea, igual no me voy a entender. Okay. Pero sí, o sea, justamente cuando estás explicándolo, ahí vas ordenando. Okay, o sea, dices esto va acá, ajá, ya queda. El Definitivamente. siguiente piso, a ver, aquí sale, y así vas. O sea, para mí justamente tiene mucho que ver con ese método de Fabián, y para mí siempre ha sido como el mejor método de estudio, porque fíjate que yo cuando estudié para el examen de la UNAM, hice clases en YouTube, justamente como las que tengo por ahí en unos canales. Ya tengo 3 canales, gente. Se los voy a poner ahí en la descripción. Es otro justamente de clases para el examen de la UNAM, y otro que es más como personal. Pero bueno, tenía un canal que se llamaba Juan David Profe, de la historia, y ahí yo enseñaba pues cosas de biología, de química, de español, de matemáticas, etcétera. Pero no era con el afán de enseñar a los demás, sino de aprender yo mismo. O sea, yo me estaba enseñando a mí mismo, y justamente cuando estaba intentando explicar las cosas, como que todo me quedaba más claro. O sea, obviamente, ¿no? Porque pues, estás intentando explicar a alguien más y por eso tienes que ordenar todo en tu cabeza. Uy, te quería preguntar algo que ya te había preguntado, no sé cómo conectarlo con esto, pero... Cambiando radicalmente el tema. Si las matemáticas se inventan o se descubren. Tú habías dicho antes que se inventan y se descubren. Sí, o sea, es ambas. Pero yo dije, siento que cuando se inventan corren el riesgo de fallar, de derrumbarse. Viendo a las ciencias como estos ladrillitos con los que vamos construyendo uno a uno, y a veces uno se va para otro lado, ya no tiene que ver, y otro se va para otro lado, cuando corre el riesgo de que la base en la que se cimentaron... No sé, fíjate que ahí sí estoy un poco en desacuerdo. Sí. Es que sí, mira, hay como ramas de las matemáticas, ramas, bueno, no sé cómo llamarlo, áreas de las matemáticas donde hay pues axiomas así muy extraños, ¿no? Que realmente como que no les ves una lógica aplicable a la vida real, digamos, pero que siguen firmes ahí. O sea, eventualmente hay ramas de matemáticas así abstractas y bien locas que tienen aplicabilidad en, no sé, en sistemas físicos, etcétera. Por ejemplo, la geometría de Riemann. O sea, cuando Riemann la hizo, como que eso no tenía nada sentido, ¿no? Para explicar la realidad. Pero eventualmente tuvo sentido cuando relatividad, tú sabes, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay cosas que se inventan así como sin afán de explicar la realidad, y que en su momento llegan a explicarlo contra cualquier pronóstico, ¿no? Pero todavía hay ramas de las matemáticas que simplemente están ahí porque pues, están ahí. Definitivamente tú lo que acabas de mencionar es para explicar la realidad. ¿Tú crees que las matemáticas son independientes de nuestra existencia? ¿O no? O sea, si el día de mañana la humanidad desaparece, las matemáticas claro. están ahí. Sí. Sí, o sea, es porque nosotros las describimos y nosotros las... Como decía Eduardo Sáenz de Cabezón, o sea, el teorema de Pitágoras siempre va a ser cierto. El teorema de Pitágoras es cierto aunque ya se haya muerto Pitágoras. O sea, pero ahí es porque lo descubrimos el teorema de Pitágoras, ¿sabes? Ahí va a estar ahí aunque nosotros no estemos, pero va a existir. Pero si lo inventamos va a ser, ya no, o sea, las matemáticas que se han inventado, si nosotros no estamos, pues no estarán ahí, ¿o sí? Está bien denso esto. ¿Tú crees que sí o no? Es que, oye, tiene sentido, ¿eh? O sea, uno pensaría, es que Pitágoras, o sea, bueno, geometría. La geometría, pues, tiene sus axiomas, etcétera, ¿no? Y Pitágoras, pues, o sea, tiene su teoremita, que, pues, se demuestra utilizando ciertos axiomas, etcétera. Pero tienes razón, o sea, si va a seguir siendo cierto, es porque en realidad, pues, siempre ha estado ahí. Claro. Nosotros simplemente como que quitamos el velo y, mira, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados catetos. Chido. Y lo expresamos de una forma que nosotros lo podamos entender. Por eso es que decimos que las matemáticas son un lenguaje. ¿Qué tal otros seres más allá extraterrestres tengan sus propias matemáticas y nosotros no podamos entenderlo, pero expliquen los mismos fenómenos? ¿Tú crees que sea así o no? Es que no sé, es que es muy denso eso. O sea, fíjate, uno no puede estar completamente seguro que la lógica de nosotros es la lógica universal. O sea, puede haber otra lógica extraterrestre que sea completamente distinta de nosotros y que explique las cosas como son, o incluso mejor, ¿no crees?
Pues ya me dejaste pensando. Es que, o sea, mira, hasta que llegue algún extraterrestre a la Tierra, uno va a seguir pensando que nuestra lógica es la reina, ¿no? Sí, sí. Pero puede ser que no. Y es que de hecho, pues justamente lo que hablamos hace rato de los teoremas de Gödel y todo eso, o sea, con esos teoremas que no los conozco muy bien, pero sé más o menos de qué van, porque por ahí tengo un libro que me lo estoy leyendo y está muy interesante. O sea, por ejemplo, Hilbert, cuando existía Hilbert, porque era el gran Hilbert, intentaba siempre, o sea, como que su meta en la vida era como que darle una formalización total a las matemáticas. Es decir, las matemáticas son 100% lógica, formalidad, lenguaje, etcétera. Pero luego llega Gödel y dice, ¿qué crees? Que no. Que resulta que las matemáticas no son 100% lógica y abstracción y así, ni tampoco 100% cálculos y procedimientos como algunas personas ajenas al campo de las matemáticas formales pensarán, sino que también tienen como que cierto toque humano, cierto toque artístico. Entonces, para sustentar las matemáticas no nada más hay que pensar en matemáticas, sino también hay que atacarlo desde otros lados como la filosofía. Porque hay cosas que se escapan de esa lógica abstracta de implicaciones y así. Sí, justo lo que acabas de mencionar de Hilbert y Gödel es algo que yo estaba viendo en un curso que estoy llevando hoy día, que se llama Filosofía de Ciencia de la Computación, de que, bueno, por ejemplo, Gödel dio ejemplos de afirmaciones que no pueden ser demostradas, que son verdaderas. Pero ahorita acabo de pensar, pero ¿qué tal si esos problemas se ven desde la mecánica cuántica, donde corrígeme si es cierto, o sea, un solo estado puede estar en diferentes lugares, ¿sabes? O sea, una partícula, por ejemplo, puede estar en diferentes estados. Ajá, eso es lo que quería decir. Sí, sí. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo guardarías desde la mecánica cuántica? Por ejemplo, una máquina de Turing. Una máquina de Turing es un ojo sobre una fila de líneas en el que cada ojo solo ve un estado, uno por uno. Okay. Pero ¿qué tal si podría haber dos al mismo tiempo? Okay. ¿Crees que con la mecánica cuántica puede ser eso posible? O sea, mediante el entendimiento de lo que sucede en la mecánica cuántica, ¿crees que podríamos llegar a demostrar cosas de matemáticas? Cabrón. No sé. No, pues honestamente no tengo idea. Pero, por ejemplo, en una computadora cuántica, se diferencia de una computadora normal y corriente, en el que un estado puede ser falso y verdadero, ¿sabes? Ajá, ya. Ok. Pues habría que esperar a que funcionen los ordenadores cuánticos para que... Es un tema interesante, es un tema complejo que a lo mejor me estoy equivocando, pero no acabo. Bueno, es especulación, ¿no? Realmente no podemos llegar a una conclusión ahorita, pero eventualmente. A lo mejor cuando tengamos una computadora cuántica en nuestras casas, pues ya podremos llegar a ver si es cierto. O sea, es que los teoremas de Gödel son como muy fuertes, ¿no? Que dices, chale, entonces puedo pasarme toda la vida intentando demostrar este teorema y que al final ni siquiera se haya podido demostrar, porque... Pues, pero justo eso es chido, ¿no? O sea, puede ser un poco deprimente, pero también nos abre las puertas de que, bueno, aquí no hay que enfocarnos en otras cosas. Y es que de hecho, o sea, realmente como que demostrar el teorema, o sea, sí es la meta, pero no es todo no lo es todo, demostrar el teorema. Porque en el camino para demostrar el teorema, tú desarrollas muchísima teoría, y así se ha hecho. Por ejemplo, Fermat, el teorema de Fermat, no recuerdo exactamente qué dice ahorita, creo que es el de x a la n más y a la n igual a otra cosa a la n. Y si no, pues discúlpenme los matemáticos que me están viendo porque seguramente estoy cometiendo algún pecado, pero no me acuerdo del teorema de Fermat. El caso es que Fermat, según decía, que había demostrado su hipótesis en ese entonces, pero que no le cabía en el margen la demostración. El caso es que se quedó ahí la hipótesis, ¿no? Hasta que años después ya se demostró, pero para demostrarlo se tuvo que utilizar un montón de teoría nueva, o sea que no existía en los tiempos de Fermat. Por eso se piensa que Fermat realmente pues estaba como diciendo, sí, ya lo hice, pero no me cabe acá, pero en realidad ni siquiera sabía cómo demostrar eso. O sea, es casi no me sé esa historia, fíjate que eso sí desconozco. Pero, sí era Fermat. cambiando radicalmente de tema, algo que te pregunté y ya no me pudiste responder es por qué no te gusta programar o por qué no lo has intentado. Es cierto, por pereza te dije. Por pereza. ¿Pero pereza a qué o qué? Pues es que... ¿Por intentar algo nuevo? ¿A eso te refieres? No, o sea, me gusta intentar cosas nuevas.
pero realmente como que el hecho de estar... Es que bueno, por ejemplo, Excel no es programar, pero bueno, no... Es que Excel es Turing computable, ¿sabes? Ajá. Entonces, sí es, o sea, sí hay funciones. Yo creo que no es un lenguaje de programación per se, pero sí es una poderosa herramienta de automatización y ordenamiento. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Excel con programar? Ajá, mira, a mí en cierto momento me gustó mucho utilizar Excel para hacer cosas que haces en Excel. Okay. Sin embargo, pues luego como que me dio pereza estar ahí intentando, o sea, siempre escribiendo código, digamos, para realizar cierta operación o para llegar a cierto lugar en el que querías llegar. Y se me hace como muy, ¿cómo decirlo? Bueno, lo que quería corregir. Como muy rutinario. Ajá. O muy... Es que no me sale la palabra. Muy... Repetitivo. Ajá. Okay. O como muy... Ay, se me está yendo la palabra, la tengo en la punta de la lengua. Muy algorítmico. O sea, simplemente estar haciendo, escribiendo lo mismo. Se me hace como... O sea, por eso me da pereza. Pero eventualmente tendría que aprender a programar bien. O sea, no es como que no sepa programar nada, ¿va? Pero... Pues tendría que hacerlo bien. Al menos. Pero bueno, para no dejar esto mal, último teorema de Fermat. Si n es un número entero mayor o igual a 3, entonces no existen números enteros positivos, x, y y z, tales que se cumpla la igualdad x a la n más y a la n igual a z a la n. O sea que el teorema de Pitágoras, fíjate qué relacionado está todo esto. El teorema de Pitágoras tiene exponente 2, ¿no? X cuadrada más y cuadrada igual a lo que sea el cuadrado. Sin embargo, si tú haces x al cubo más y al cubo, no hay ningún número que sea, bueno, ningún número entero que sea igual a eso al cubo. Okay. O sea, yo no tengo que la ecuación x al cubo más y al cubo igual a r al cubo sea cierta para números enteros. No existe. Claro. Y Fermat dijo que sí lo había, que sí lo había demostrado, pero en él. O sea, eso realmente no se puede. Creo que fue Andrew Wiles el que lo demostró, pero apenas, o sea... Bueno, ok, voy a anotar eso en mi mente para después investigarlo más porque se me hace interesante. Pero yo también quería hacer una corrección. Te dije, Excel es Turing computable y no es Turing completo. Y más o menos lo que significa eso es que puedes resolver un problema en Excel que con otro lenguaje de programación normal. Ok. Pero entonces se te hace demasiado algorítmico para ti. Sí, bueno, es que en ciencia de la computación uno de los objetos de estudio, y digo uno porque no quiero que sea ese el central, son los algoritmos, el análisis de algoritmos. Ya. Pero, o sea, yo creo que fácilmente podrías tú programar como matemático en cualquier lenguaje de programación y te serviría mucho, o sea, yo te extiendo la invitación. Pero no sé por qué si te da pereza. La tomaré y te extiendo la invitación a probar a jugar con algún lenguaje de programación que te interese. No, fíjate que sí me interesa. O sea, sí me interesa, nada más que no lo he hecho por pereza. O claro, porque hay otras cosas. Hay otras cosas, sí, exactamente. Sí. Pero eventualmente pues tengo que hacerlo a la fuerza. O sea, no puedo ser un matemático que no sepa programar. Pero yo creo que, o sea, siento que siendo matemático puedes programar fácilmente. O sea, que si no tuvieras una licenciatura en matemáticas... te da mucho... Que no la tengo, pero... mucha ayuda. Pero... pero una persona, por ejemplo, que ni siquiera está estudiando matemáticas, sí puede ser difícil, programar es difícil, ahora lo digo, para que pues no se vayan con la idea de que con un curso de... voy a hacer un pro de programación, eso no pasa. De Coursera. Ya con eso ya hay buenos, o sea, no es por quemar a Coursera me gusta, hay buenos cursos de universidades ahí, pero tipo que te promete demasiado, un curso que te promete demasiado, en programación no lo tomes, mejor. Pues eso es marketing, ¿no? Sí. Es normal que prometan demasiado, deben de prometer demasiado para hacer un buen marketing. O sea, si no es marketing. Bueno, yo, algo que puede ser un poco raro, por ejemplo, yo estudié en la prepa, en Iguala Guerrero, soy de Iguala Guerrero, estudié administración, o sea, como que tú puedes elegir entre varias cosas, o computación, o introducción como a pedagogía, algo así era para dar clases, y administración. Entonces yo escogí administración y llevé marketing. Ya, ok. Sí, entonces, no sé, es algo que no sabías seguramente. No sabía. ¿Qué opinas de eso? ¿De que yo llevo marketing? ¿Tú en qué prepa estudiaste? Yo estudié en un colegio de bachilleres del estado de Veracruz.
06, Heriberto Más o menos, Corona. ¿había como una especialidad que te podías tomar o algo así? Sí, bueno, no había tantas. Estaba Ok. informática, Ajá. contabilidad, promotor deportivo, que Ok. creo que era la que hubiera yo escogido, pero no escogí. Y había otra de primeros ¿Y auxilios. tú qué escogiste? Yo escogí contabilidad, Contabilidad. porque me Ah. gustaba Excel. ¿Cómo? ¿Ahora ya no te gusta Excel? ¿Qué demonios? O sea, me gustaba Excel en ese momento, Ok. pero luego me dio flojera. Sí. Entonces, por eso. A mí también me daba flojera Excel, o sea, antes me daba flojera, ahora creo que le puedo ir agarrando el gusto porque es bastante útil en algunas cosas, en muchas cosas, pero sí, o sea, yo odié administración, la verdad, o sea, contabilidad también lo odié porque llevé dentro de administración, llevamos, pues, las cuentas contables y tú sabrás, ¿no? Sí, y es que de hecho eso, te vuelvo a repetir, es muy algorítmico. Ok. O sea, como hay que hacer esto, luego esto otro, luego aquí, luego allá. Que pues en cierto momento te sientes como seguro porque ya sabes por qué camino debes ir. Pero en matemáticas a veces te ponen un problema y pues no sabes por dónde empezar. O sea, es como de, hay un mar de posibilidades. ¿Tú y de crees? hecho, Pero, por ejemplo, bueno, demostrar que dos conjuntos son iguales, tú sabes bueno, cómo sí, es. o sea, doble contención y ya, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, para demostrar que de verdad tienes la contención, Ajá. no hay un método. No. O sea, si agarras Bueno, sí, es verdad, hay varios. sea tal, pero ¿cómo pruebas la proposición Claro. que define el otro conjunto? Sí, claro. O sea, eso no es... Ahí o sea, está no- mi hoyo. Ujú. Sí, O sea, sí sabes qué hacer, ¿no? Pero no sabes cómo llegar de aquí para acá. No siempre. Sí, definitivamente. Y entonces te dejó de gustar, ¿por qué exactamente? Porque... Pues por flojera. Por- Pues, Qué curioso, no sabía que habías tomado contabilidad. Sí. O sea, yo tomé administración y se me Es hace mi algo pasado bastante oscuro. parecido. Sí, sí. Ok, saliéndonos un poco del tema de matemáticas, Ajá. y que igual podemos retomarlo más adelante, quería platicarte algo, o sea, como una anécdota que tuve A ver. en el centro comercial, Ajá. específicamente en Walmart. ¿Acá? Que bueno, ¿Acá? Bueno, no, en Walmart de Copilco. Ah, bueno, pero acá. Sí, aquí en Ciudad de Ciudad México, de aquí en Ciudad de México. Ya. Porque, más que nada, porque una vez fuimos a hacer compras juntos. Ok. Y viste que yo era como que me tardaba un poco igual porque fui por muchas cosas. Sí, sí, bastantes. Sí. Pero una vez fui solo a Walmart y iba por poquitas cosas, la verdad. Iba por galletas, pasta de dientes, artículos de higiene personal en general. Y fíjate que la primera vez que fui, me llevé cosas de solo un color. O sea, por ejemplo, haz de cuenta que me llevé pasta de dientes, galletas, jabón para manos y me enfoqué en todo, que todos fueran del color blanco. Ya. Y otra vez, en otra ocasión regresé al mismo Walmart y me enfoqué que todos sean azul. No sé, ¿tú qué opinas? O sea, solo agarré artículos que sean primariamente azules o primariamente colores. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Ok. Está interesante, ¿no? Sí. Ya después ya no me ocurrió. Cuando fui contigo y cuando ya no me ocurrió. Porque ya tenía que agarrar cosas muy distintas, especias, pasta. Bueno, pasta de comer, ¿no? No pasta de Supongo que dientes. tiene algo que ver con la manera en que trabaja tu cerebro, ¿no? O sea, de como eres de ciencias y eso, o sea, como que la gente de ciencias siempre está, al menos los de matemáticas y física y así, como que siempre están buscando patrones en las cosas. Digo, a la gente, es que lo de cine somos como medio raritos, ¿no? Creo que es bien sabido que tenemos como que No, pero yo nuestras creo que curiosidades. humanamente siempre estás buscando patrones, ¿no? Por eso es que a veces en No las sé. nubes le vemos formas. Ah, bueno, sí, pero eso es otra cosa, ¿no? O es el de que ahí vemos caritas en la pared, o vemos que se apareció la Virgen, María. en la cola de un perro, güey. O sea, siempre, y creo que Sí. humanamente Bueno, tiene siempre sentido, buscamos sí. patrones. Pero eso es más como de creatividad, ¿no crees? O sea, como de No creo. darle un sentido a las cosas. No creo que Como tenga que buscar ver una creatividad. explicación o darle así un porqué a una figura. En ese caso, no sé, supongo que debe ser como... Sí, buscar que todo tenga como uniformidad, tal vez. Sí, claro. Tal vez tiene que ver con... No sé, ve al médico, bro. Sí, quería contármelo porque no sé, se me hizo curioso. Está interesante. ¿Y tú has tenido experiencias en No, los fíjate centros que... comerciales? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Pues una vez me intentaron robar, pero no... ¿Por De qué? ahí en fuera. Pues ya ves, México, Ciudad de México. ¿Pero afuera o adentro? Afuera. Pero pues es... Eso de México es normal que te intenten robar. Pero no sé, bueno, fíjate que hablando de peculiaridades que luego nos pasan,
siento que, como te estaba diciendo, las personas de ciencias pues tienen ciertas peculiaridades que comparten, ¿no? Por eso como que entre ellos también se entienden. ¿Tú crees? Sí. Yo discrepo. Sí, a ver, ¿por qué? Porque, que bueno, discrepo es un chiste local. Sí, un chiste local. Que un roomie utiliza mucho esa palabra. Es una persona muy rimbombante. Muy rimbombante. O sea, saludos, lo quiero mucho, Milik. Pero el punto es que, hablando de las personas en la facultad, para mí son la mayoría bastantes introvertidos. No, aparte de diversos, introvertidos. Y no pasa mucho eso de que hay que juntarnos. O sea, las personas que se juntan son porque son muy sociables y son bastante extrovertidas. O son sus amigos. Pero en general yo siento que me ha tocado. Y hasta yo me he vuelto un poco más introvertido en la facultad. ¿En serio? Sí. O sea, yo, por ejemplo, en la facultad no soy tanto de conversar con las personas, precisamente porque creo que ya te lo había comentado. No me gusta hablar con personas que no estén interesadas en hablar conmigo. Entonces, cuando alguien me habla a mí, pues yo sí les hablo y les contesto y sí tenemos una buena plática, ¿no? Pero tú no hablas. Salvo que sea realmente necesario. Por ejemplo, aquí en la casa, pues obviamente tenía que hablarle a todos porque tenía que llevarme bien con todos para pues tener buenos lazos y no andar peleándonos, ¿no? Pero en algún lugar donde no sea obligatorio estar hablando con otras personas, pues no le hablo. ¿Eres muy participativo en clase o no? Solamente si tengo algo bueno que aportar o si tengo una duda genuina. Ah, claro. Que me pasa muy poco, de hecho, tanto dudas como cosas que aportar, casi siempre, o sea, o entiendo bien las cosas o realmente no sé qué decir, o sea, qué aportar, además. Sí, yo también hago dudas, me pregunto dudas regularmente, pero no tantas, pero así de que quiero aportar algo a la clase, pues no sé, o sea, no tengo nada que aportar, la verdad. Pues, ¿tú qué opinas de esas personas que aportan demasiado a la clase? Son recursadores. Porque ya pasaron por la materia. Que aportan demasiado y casi, pero aportan mucho, pero no dicen nada. ¿Me explico? Pues quedan atención nada más. ¿Tú crees? Sí. ¿Se te ha pasado o no? No es muy común eso. Ahorita no tanto, ahorita. Okay. Bueno, hasta hace poco, vamos a entender a gente. Hasta hace poco estaba en clase de álgebra moderna 1 y la ayudante estaba definiendo lo que es un grupo abeliano. Entonces, pues ya definición, ¿no? Sean dos elementos del grupo y si conmutan, entonces es abeliano. Y entonces un chico que estaba ahí al lado mío le dijo al ayudante, oye, ¿sí nos podrías dar un ejemplo de un grupo abeliano que no conmute? Y yo le hago así como de, no estás leyendo qué es la definición, güey. O sea, ya sería un grupo no abeliano. Ajá, exactamente. Y la ayudante, no, o sea, si es abeliano, pues conmuta. Y si conmuta es abeliano. Dice, no, es que así como lo escribiste, no está correcto, debe ser sí, solo sí. O sea, la ayudante escribió, si conmuta, entonces es abeliano. No. Y yo así al lado como de... Pero a ver, espera. O sea... Tú anteriormente me habías contado que no grabó que lo que te parece más hermoso de las matemáticas es el formalismo. Claro. Pero aquí estás ventaneando a tu compañero que quiso hacer formal. Pero es que se escucha pésimo que a cada rato estemos diciendo sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí. O sea, y aparte es definición. Cuando defines algo ya sobreentiendes que es un sí, solo sí. Es una equivalencia. Definitivamente. O sea, no es necesario estar haciendo el sí, solo sí. O sea, si quieres demostrar algo, pues quizás sí sea necesario decir esto ocurre sí, solo sí, tal, ¿no? Pero no definición. O sea, no es tan necesario. Se escucha horrible estar sí, solo sí a cada rato. Entonces, bueno, la ayudante pues borró parte de la definición. Justamente esa parte del sí, entonces. Y lo escribió de diferente manera, ¿no? Diremos que G es abeliano si conmuta, tal cosa. El caso es que luego el tipo, pues como que, no sé, se puso ahí medio como en postura de retadora, ¿ves? Así como, pues cuando alguien está como que retando, así como, ¿sabes? Con las piernas así, los brazos abiertos. Y luego ya se fue del aula. Algo que acabas de decir de que está feo, o dijiste así, que se escucha feo, decir sí, solo sí, sí, solo sí. Por eso hay que priorizar a veces que se escuche bonito. Y ahí es donde se parece pues las matemáticas al arte y también siento que se parece también mucho a programar. Por ejemplo, en programar puedes enfocarte en que sea legible el código para que más personas cuando lo vean, incluso tú lo vean, entiendas lo que está ocurriendo en el programa, o lo puedes hacer en una línea, o lo puedes hacer lo más corto posible y a lo mejor no va a ser lo más legible, pero también se parece a una demostración, ¿no? O sea, tú sientes... O sea, claro. Siento que te gustaría, o sea, siento que si programas te gustaría, la verdad.
Tal Aunque vez. tú dices que no te gusta hacer tan No sé, algorítmica. no quiero conocer esa parte de mí todavía. Tal vez. Si no estaría todo el día ahí en la computadora, ¿ves? A lo mejor. No, igual me intento. De hecho, tengo que hacer un proyecto numérico en Python para cálculo 3 en este semestre. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo siento que en matemáticas aplicadas sí te piden mucho programar, pero en matemáticas puras no, ¿verdad? No, Ay, no. de hecho no. Que ¿Y debería, ya tal has vez. metido optativas o no? Sí. ¿Qué optativas has metido? Bueno, te cuento mi historia, mi triste Ok. historia. De hecho, la gente del canal ya medio sabe. Ok. Yo en pandemia tuve como muchos problemas, no mentales, pero sí como emocionales, Mm. ¿sabes? Como necesidad de socializar, etcétera. Y siempre como que mi idea era ya regresarme a la Ciudad de México. Eh, Pasó mucho tiempo hasta que ya pudiera regresar, pero antes de poder regresar ya había hecho como amistades en el lugar de donde yo era y por eso no me pude regresar en el anterior semestre. Son varias cosas que no pienso andar ahorita. Claro. El caso es que por esos problemas emocionales y por la falta de socialización y todo eso, no pude como tal sacar los semestres en tiempo y forma, pero he metido varias optativas. O sea, eso es a lo que voy. Que en todos esos intentos fallidos de pasar el semestre, he metido varias. Metí gráficas y juegos, geometría proyectiva. eh, bueno, eso no, porque Yo eso metí, así que... bueno, obligatoriamente tengo que llevar gráficas y vos. ¿Te gustó? O lo poquito que Sí, pudiste me ver. gustó, me gustó. La tomaría de Sí, nuevo? la volvería a tomar. Está La chido, la volvería a verdad. tomar. Me gustó bastante, de hecho. Hay un libro de un profe creo que era un profe de la UNAM igual y ya no está con nosotros, que lo venden ahí en el Instituto de Matemáticas de la editorial Papiros. Se llama Gráficas, una aportación desde México, algo así. Y según es... O sea, creo que este profesor justamente se dedicó a traer la teoría de la teoría de gráficas a México. Eso está bastante interesante, la historia de las matemáticas en México. No sé si la has checado, si has leído acerca de Ayer eso. fui a una librería Ajá. y vi justamente un libro que es del Fondo de Cultura Económica. Vi justamente un libro que decía, bueno, el título era Historia de la ciencia en México en el siglo Pero XX. la ciencia, Ajá, la ciencia, no las no las matemáticas en matemáticas, sí. pero entre la ciencia pues están las matemáticas. Ok. Bueno, bueno, Pero bueno, las matemáticas son un lenguaje las también, ¿no? matemáticas no son ciencia, chavos. Pero la cosa es que hablando de la historia de las matemáticas, yo sí me puse a leer un poco ¿Ah, sí? y me di cuenta, bueno, no me di cuenta, la cosa es que aunque les tiremos en ciencias a los ingenieros y cosas así, nos burlemos y les hagamos bullying a los ingenieros, aunque son los que construyen nuestra realidad, eh, fueron dos ingenieros los que empezaron las matemáticas aquí en México, si no lo sabías. O sea, según, si mi memoria no me falla, uno de ellos lleva el nombre de un auditorio que está en la facultad. Creo que los dos auditorios que tenemos, el Alberto Barajas Ellis y el Carlos, que no me acuerdo del otro, que está en la No Muscali. tengo idea. Bueno, ellos dos fueron unos prominentes matemáticos en México y muy, los pioneros. Ellos no fueron los que fundaron, por ejemplo. Es que fue una historia así de que primero se fundó del Palacio de Minería, salieron ellos dos. No, perdón, Palacio de Minería. Sí, creo que sí, ¿no? El Palacio de Minería. No Donde se he forman investigado mucho de la historia, los así que ingenieros. Creo que sí, es eso. de lo que me digas yo te creo. Bueno, de ahí salieron ellos dos, dijeron, nos dediquemos a las matemáticas. Y dijeron, sí. Y sus papás, o sea, lo que me llamó mucho la atención es que sus papás, está ahí escrito, sus papás le dijeron lo mismo que me dijeron a mí. O sea, de que, ¿pero a qué te vas a dedicar? ¿Por qué vas a estudiar? Porque cuando yo les dije, voy a estudiar ciencia de la computación, ellos pensaron, pues vas a ser profesor porque vas a estudiar ciencias. Pero Sí, en realidad es que la ciencia de la computación se parecen mucho a la ingeniería, en el A ver. aspecto en que la aplicas muchas cosas. Claro, a ver, estaría bien que este corto fuera para un TikTok, para un short de YouTube. Quien se dedica a la ciencia, a las matemáticas, a la computación, etcétera, a física, la biología, la química, sí tiene mucho campo laboral. O sea, no nada más te vas a dedicar a ser un profesor o o a ser nada más algo puramente académico. Te puedes dedicar a muchas cosas en la industria. O sea, puedes rentarte en el campo privado, puedes, pues sí, seguir como profesor, ya sea en educación media superior o educación superior, pero también puedes hacer más cosas. O sea, no es como que nada más tus opciones sean trabajar para una empresa o para la academia. O sea, puedes hacer
demasiadas cosas. O sea, realmente no es como que pueda hacer todo, porque hay gente que también ya se pasa y dice, no, es que un físico o un matemático Un filósofo también. están capacitados para resolver cualquier tipo de problemas. O sea, eso realmente no es cierto, porque hay muchas cosas que se escapan de nuestras capacidades, de lo que aprendimos, de nuestras herramientas que adquirimos. Pero sí es cierto que pues podemos estar trabajando, dependiendo del área en la que te especialices, puedes estar trabajando en el sector de educación, puedes estar trabajando en un sector de, no sé, control de calidad, sector salud incluso. eh, o sea, son varias cosas, son Aunque, muchas. sí, aunque tú acabas de listar unas grandes áreas en las que se puede enfocar una persona que sale de ciencias, o sea, me llama mucho la atención que no ha cambiado esa perspectiva en general de las personas que tienen sobre las ciencias, ¿no? De que los papás de estas personas que ahora llevan el nombre de uno de nuestros auditorios en la facultad, piensan lo mismo que mis papás, ¿sabes? Ujú. Y es que sí tiene cierta realidad, o sea, sí tiene parte real, más que nada en la parte académica, y no me dejarás mentir, que Sí, ya hemos tenido esta conversación de que claro. es difícil entrar a ser un investigador de lleno aquí en México, específicamente en México. Sí, claro. Porque también esto es algo que hablábamos en mi clase de filosofía, de cómo la ciencia de la computación, al menos en mi carrera en ciencia de la computación, está muy enfocada a que salgas a trabajar al campo de las empresas, o al campo tanto laboral, digo, perdón, tanto público como privado, pero para que programes, para que seas un ingeniero de software, un arquitecto de software, lo que sea, para que tú seas un programador, y no realmente enfocarte en la teoría Ujú. más abstracta de la computación, que son las máquinas de Turing, que son autómatas y lenguajes formales. Ya. Y es porque, pues sí, o sea, está enfocada en que seamos manos de obra. Y eso es lo triste. Es la triste realidad, porque sí es una realidad. Pues sí, que estaría bonito que justamente se enfocaran más en eso, ¿no? Pero, pues como no hay tanto presupuesto para la ciencia aquí en México, sí es bastante difícil. A ver, yo en algún momento di una declaración en este canal justamente sobre que quizá no valía tanto la pena estudiar ciencia en México. Pero a ver, llegó el momento de cambiar la declaración. Sí es cierto que es difícil estudiar ciencia en México. Bueno, sí, estudiarla es difícil para empezar, porque no en cualquier lugar de México hay la carrera de ciencias, llámese física, computación, matemáticas, lo que sea, ¿no? Eh, no todos tienen las posibilidades de irse a otro estado a estudiar la carrera, entonces ya desde ahí es un poco complicado. Pero además conseguir trabajo sí también es complicado. Tanto en la academia como fuera de la academia sí es complicado. O sea, sí hay trabajo, pero es complicado. Pero ¿sabes qué? Pues todo en la vida es difícil. O sea, y si todo fuera realmente sencillo, o sea, si no subiéramos la gota gorda para conseguir algo que queremos, pues realmente no lo valoraríamos. Y eso es algo que a mí antes como que no me cabía mucho en la cabeza. Yo decía, no, pues, ¿para qué voy a estar hasta las 3 de la mañana estudiando esto, intentando demostrar este teorema, frustrándome porque no puedo? O porque el profe de cálculo 3 me puso un examen imposible que no se podía resolver en 2 horas. Juan Carlos, no, no es cierto. Eh, entonces, esa era como mi frustración en ese momento. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto si no va a valer la pena? ¿Cómo carajo sabes que no va a valer la pena? O sea, puede ser que si tú lo intentas mucho, mucho tiempo, muchas veces, llegues a ser el investigador que quieres ser, llegues a dedicarte a lo que en realidad quieres. O sea, hay investigadores ahorita en la UNAM. Ellos no llegaron simplemente de que, ya tengo mi título y aquí está y pues que ya quiero ser investigador. O sea, también tuvieron que lucharle por tener su lugar. A lo mejor tuvieron sus palancas, a lo mejor las estrellas se le alinearon, pero al final ahí están y son lo que querían ser en un principio. Y hay muchos investigadores que pues, son felices ahí en su trabajo. O sea, tú los ves dando clases y dices, este tipo está haciendo lo que quiere hacer con su vida. Claro, o sea, es muy sabio cambiar de opinión. Yo trato de cambiar de opinión siempre que puedo. Trato de esforzarme en eso. Y algo que quería complementar con lo que dije anteriormente es que a veces en la ciencia de la computación es inherente eh, programar. O sea, no, perdón, no hay programar, sino que por qué nuestra carrera de ciencia de la computación está tan orientada a que programes, a que Ujú. trabajes. Y es porque, por ejemplo, un físico no puede olvidarse de Newton, ¿sabes? O sea, siempre tiene que aplicar las leyes de Newton. O un matemático, ¿qué personaje no puede olvidarse de un matemático? Dime uno.
que son machos, son muchos. Sí, me imagino. Pero, por ejemplo, mi punto es que un programador puede olvidarse de Alan Turing. O sea, en su trabajo puede olvidarse completamente de Alan Turing, que es el padre de la ciencia de la computación, y su máquina es en la que está basado todas las computadoras del mundo. Pero puede olvidarse en su trabajo, ¿sabes? Y cosa que no ocurre en otras ciencias. Entonces, creo que por ahí va, es porque las ciencias de la computación están tan orientadas a que trabajes. También por eso. Y algo que quería complementar con lo que tú acabas de decir, es que depende de los metas y los objetivos que tenga cada uno, ¿no? Claro. Hay quienes que estudian matemáticas y quieren dedicarse 100% a la investigación y a la academia, y otros que a lo mejor, pues no. Y ahí depende de cada uno, ¿no? Y hay gente que lo estudia nomás por puro hobby. Y está bien, ¿no? O sea, cada quien puede hacer lo que le plazca la gana. Pero esa gente que lo hace por puro hobby, o sea, ¿en qué posición económica está, sabes? O sea, también... Sí, o sea, obviamente tiene que ser una persona que tenga bastante, Sí. bastante para sustentarse, ¿verdad? Pero está bien. O sea, al final, las matemáticas y la filosofía y la física, todo eso surgió de gente pudiente. Muy cómoda. Exactamente, que tenían esclavos y... O sea, Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. O sea, aunque nos cueste aceptarlo, la ciencia, sí, es de privilegiados. Algo que quería conectar con esto es que, con algo que estábamos platicando anteriormente, otro día, sobre el determinismo y el no determinismo, tú lo que acabas de decir es de que... tú lo que acabas de decir es de que las ciencias, o bueno, la física, la filosofía, que no es ciencia, viene de personas acomodadas. Y ahí es donde quiero meter ahí el determinismo, de que el capitalismo determina también que eso es lo que te vas a dedicar, ¿no crees? ¿O tú qué piensas? Sí, sí, de hecho yo tengo por ahí un podcast en este canal donde hablo sobre que para escoger carreras deberías de considerar no solamente tus gustos, sino también tus posibilidades económicas. Sí, es un gran consejo. Es que suena feo, es ¿no? Muy triste. Pero es la verdad. O sea, yo estoy en matemáticas porque afortunadamente, pues digo, bueno, tengo sustento. Y si no funciona, pues me puedo dedicar a lo que mi familia se dedica. Pero a lo mejor para otra persona no tiene esas posibilidades. No, pero las matemáticas también te puedes especializar en campos que son altamente redituables, como probabilidad, claro. Estadística. Pero si, por ejemplo, quieres ser investigador, la vas a tener bien difícil. Sí. Que no digo que no debas hacerlo, ¿no? O sea, hazlo. O sea, si al final quieres ser terco y yo quiero ser investigador, pues dale. O sea, yo no soy nadie para decirte que no lo hagas. Sí, nada más considera que puede ser un sí, piénsalo bien, pero si lo quieres hacer, pues hazlo. Yo creo que si lo vas a disfrutar, hazlo, sí. Aquí no te vendemos humo. Sí, no, aquí pura realidad. Claro. Compra 2 departamentos, renta 1. Oye, justo hablando de libros, que comentaste que fuiste a comprar uno, estoy viendo aquí tu estante de libros, que supongo que en tu casa tienes más, ¿no? ¿O sí, hay algún libro que hayas dejado y que me lo hubiera llevado? Sí, hay varios que me gustaría tener aquí ahorita. ¿Cómo cuáles? Pues tengo unos de cálculo, tengo un montón de libros. ¿Y de no ficción? ¿No ficción? O sea, ¿Cómo no ficción? Perdón, que no sean de no ficción, o de ficción en general. Que no sean de no ficción. La negación de una negación es una afirmación. O sea, exacto, que sea de ficción. A ver, ¿qué libros tengo? Pues tengo de ficción, dices. De ficción. Bueno, no ficción como tal, pero tengo novelas. Pues sí, es ficción, ¿no? Novelas históricas. Ah, genial. Sí, entonces hay algunas que sí son como un poco real, basado en la realidad, ¿no? Pero también como que le meten en cierta parte de su cosecha. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, leí Yo Díaz, que habla sobre Porfirio Díaz. Oh. Un niño en la Revolución Mexicana, que creo que es como mi libro favorito. ¿En serio? Uh-huh. ¿Cómo se llama? Un niño en la Revolución Mexicana. Lo voy a checar. Que trata sobre un niño en la Revolución Mexicana. Claro. O sea, es como una autobiografía de una persona, de un señor escritor, que se llamaba Andrés y Duarte, pero escribe muy, muy bien, la verdad. O sea, es como de los libros más bonitos que he leído, honestamente. Veo que tienes ahí el del Un Mundo de Sofía, ¿ya lo terminaste? No lo he acabado. No me digas. Es que no me ha dado tiempo de leer libros ahorita como tal, solamente lo de la escuela. A mí me gustó mucho, siento que es una de las razones por las que quiero estudiar filosofía después de ciencia de computación. ¿Lo leíste? Sí. Está muy bonito, o sea, Lo recomiendo. Y aparte es bastante digerible. O sea, ves que luego hay libros de filosofía que dices que... pero el del mundo de Sofía, o sea, sí, desde el... Sí, es que es un libro sobre filosofía, ¿sabes? No es un libro filosófico como tal, una obra filosófica que es pues dura y pura. Pero sí habla de filosofía. Claro. O
O sea, sí, justamente es un libro sobre filosofía, pero no es de filosofía como tal. Sí, y está muy bonito, la verdad. Yo tengo uno en mi estante que es el de Sherlock Holmes. ¿Ah, sí? Sí, es que su autor... Hay como 7 tomos, ¿no? Sí, escribió muchísimo, sí, es una Ajá. obra select. Uh-huh. Y no ha terminado, solo le leí como un cuento, porque es bastante breve, Okay. que se llama El gato de Brasil. Ya, ¿de Bastante qué cool. trata? Sobre una persona que va a visitar a su tío, que es bastante rico, y su tío, con todas las excentricidades que tiene, tiene un gato de Brasil, y es realmente como un puma, o sea, más allá de un puma negro, es algo más allá, o sea, una criatura, una bestia, que está más grande, es más feroz, y de eso trata. Ok. Y me interesó mucho Sherlock Holmes en su momento porque había visto que Sherlock utiliza en uno de sus casos la teoría de gráficas para resolver. ¿De verdad? Sí, ahí pueden buscarlo. Yo quiero leerlo, pero sí pueden buscarlo. Sherlock sabía teoría de gráficas y te va a aparecer. Sherlock sabía teoría de... Vamos a buscarlo aquí. Sí, búscalo. A ver, Sherlock sabía teoría de... Nunca me imaginé estar buscando eso. Sherlock sabía teoría... O grafos. Gráficas. O grafos, ajá. ¿Conocía Sherlock Holmes la teoría de grafos? Te digo. Mira, 2007. No lo he leído, me gustaría leer ese artículo. Ok, a ver. Pero conectando ese tema de los libros, es que en su momento, cuando yo tomaba clases de inglés con un profesor que se llama Marcelo, que es de Uruguay, yo tenía, no sé, unos 15, menos de 15 años. Uh-huh. Y en ese momento no estaba, o sea, no estaba ahorita de moda, bueno, tendencia el tema de que los coaches de vida y los vendehumos y los libros de superación personal. Yo en su momento sí leí un libro así, leí el de los 48 leyes del poder, que algunos pueden argumentar que está chido, otros que no, pero lo leí y se lo compartí a mi profesor de inglés y me dijo, eso no es literatura. Y así me quedé, ala. O sea, como que en su momento sí me sentí, porque pues era un niño, pero ya después dije, pues sí, por eso comencé a leer más libros de ficción y dejé los no ficción para el estudio, ¿sabes? Yo cuando leo un libro, la verdad es que me gusta verlo como si fuera una película, un medio de entretenimiento, y que también te deja aprendizajes implícitamente. Por ejemplo, El Principito, que pues es una literatura universal que me gustaría que los leyeras, no sé si ya los has leído. Fíjate que no, o sea, como que los libros clásicos nunca los he leído. Yo sí, no sé por qué. ¿Por qué no? O sea, yo... No sé. Yo sí en un su momento sí quería leerlos, todos los que podía, pero ahorita por la universidad ya no, pero sí El Principito, hay muchos, bueno, no muchos, pero sí aprendizajes fuertes y importantes. ¿El Principito? Implícitamente, porque en realidad está tierno el cuento. Claro, sí, pero bueno, si lo interpretas y ya todo eso, o sea, ya dices, cabrón, sí está denso. Pues de la vida, del amor. Claro, sí. Pues fíjate que, como te digo, casi no he leído así libros de ficción. De ficción y clásicos. Así como de, este es el de ley que tienes que leer. Ese seguramente no lo he leído. Sí, o sea, tampoco está chido que te digan, es de ley que libros antes de morir, o sea, tranquilo, o sea, yo quiero leer lo que yo quiera leer, o sea. Yo soy mucho de agarrar un libro y si me gusta, lo acabo. Si no me gusta, aunque me haya costado caro... ¿Lo acabas o no? No, qué bueno. O sea, qué bueno. Lo dejo ahí, digo, pues no me gustó. O sea, por ejemplo, compré uno de las TED Talks, como el CEO de eso, no sé qué sea. Bueno, no es CEO porque no es una empresa, ¿verdad? Pero es como... Sí, como el presidente de los TED Talks. Y él habla, o sea, hace un libro justamente sobre cómo expresarse en público y todo eso, pero se me hace mucha paja. Y sí, leí como la mitad, pero como a la cuarta parte ya estaba intentando, o sea, leerlo ya por fuerza porque lo había comprado y tenía que acabarlo. Pero luego dije, pues es que sinceramente no me llama la atención, o sea, el contenido. Se me hace muy repetitivo y muy así, pues. Sí, hay muchos libros que recurren a eso, que te dicen, esto es lo que debes hacer. Así que ahora te voy a dar ejemplos de cosas de que se sustentan que sí. O sea, como que no quiero leer tantos ejemplos, solo quiero leer lo que tú recomiendas. Sí, bueno. Pero sí, esas palabras que me dijo en su momento mi profe de inglés sí me marcaron. O sea, ese profe de inglés sí me ayudó en muchas cosas, además de enseñarme inglés. Literatura. ¿Qué opinas de la literatura contemporánea? O sea, porque ahorita cualquiera se cree escritor, pero ¿crees que sí son escritores? Sí. Sí. Sí, yo creo que como todos pueden ser escritores, así como todos pueden ser chefs y filósofos.
Por eso Ratatouille me encanta Ratatouille. Todos porque pueden ser chefs. Todos pueden ser chefs. Pero eso no significa, o sea, que cualquier persona pueda llegar a ser un chef, sino que no importa el lugar de donde vengas, puedes llegar a serlo. No es de que, tu tío va a ser chef, pues no, ¿verdad? No importa el lugar de donde vengas, puedes llegar a ser chef. Sí, claro. O sea, no importa el lugar de donde viene. Uh-huh. Por ejemplo, una rata. O sea, no discrimines a la rata. Que literalmente viene de una alcantarilla. Exacto. Ya. Ok. Sí, tiene sentido. Qué buena interpretación de Ratatouille, ¿eh? Sí, por eso me encanta Ratatouille. Y por eso digo, todos pueden ser escritores. Todos pueden ser filósofos. ¿Y qué opinas o todos lo han sido en su momento. ¿Qué opinas de cosas como el arte contemporáneo? Poner un jabón y arriba un plátano. Esa es una conversación que también tuvimos en la cine. Yo te digo que a mí me gusta, o sea, pues yo estoy de acuerdo. Tú dices que defiendes como la postura de Antonio García Villarán de la parte. Es que no, hay cosas que no se pueden llamar arte. Okay. O sea, no es como de decir esto, es que sí vale menos, de hecho. O sea, no puedes agarrar un jabón y ponerle un plátano encima y decir que vale $1,000,000 de pesos o de dólares, peor, simplemente porque lo hiciste tú y porque para ti significó no sé qué cosa. O sea, eso no es... Es que, o sea, si lo puedo conectar con la ciencia, ¿sabes por qué? Porque hay muchas eminencias en la academia que solo por ser una autoridad tiene validez lo que dicen, aunque, ¿sabes? ¿O tú no piensas que es lo mismo? Es que no, o sea, por ejemplo, COVID. En la pandemia hubo un premio Nobel, creo que andaba dando declaraciones medio raras, de que no, que la pandemia no es cierto o algo así, pero pues al final sí fue cierto, o sea, y realmente... Pero habrá gente que le creyó por ser nada más, ¿no? Sí, pero es una falacia de... Pero eso es un sesgo, o sea, está No, mal. es una falacia, ¿no? Una falacia de autoridad. Eso. Puede ser, pero puede ocurrir lo mismo en el arte. Sí, pero más bien con lo que tú mencionas de que lavado de dinero, ¿no? De que esto tontería acabo de hacer vale tanto, pero es para lavar dinero. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Pero cuando viene en realidad de un proceso artístico y para mí sí es arte. Pero ¿cómo? Joder, es arte. Pero ¿cómo estás seguro de que de verdad viene ese proceso artístico? No sé, eso sí es lo difícil. O sea, solamente el autor lo sabría. Es que también hay curadores de arte, ¿no? Según yo. ¿Curadores? Como de vinos, también hay como curadores de arte. Si no me equivoco, okay. De que, como la revisión Aparece en los papers científicos, tú puedes publicar uno y decir, esto es ciencia. Pero, ¿qué tal si lo que acabas de decir es una tontería? Por eso alguien más lo tiene que revisar. Así como esto es arte, alguien más lo tiene que revisar por ti. Claro, sí, tienes razón. Esto es ciencia. ¿Tú no crees lo que lo mismo ocurre en la academia con eso? Sí, podría ser. ¿O tú crees que todas las tesis son válidas? No. Pero hay gente que sí las valida y al final pasan los años y dicen no era válida, ¿sabes? No, de hecho, por ejemplo, es que, bueno, hay muchas cosas que se pueden cometer en una investigación científica. Por ejemplo, tenía un profesor en la UAM que nos contó una historia sobre una colega suya que era química, creo, y trabajaba ahí en la UNAM. Hizo su doctorado en no sé qué cosa de moléculas, porque era química, yo no sé de eso, y chido, o sea, su modelo sirvió para expresar tal comportamiento de una molécula y le dieron su doctorado. Luego pues siguió investigando en esa línea, pero llegó el momento en que salieron otras investigaciones en algún lugar de China, supongo, y que refutaban completamente su modelo. Entonces lo que sucedió ahí fue que el modelo servía, pero bajo tal condición que era muy específica y no sé qué, pero en la mayor cantidad de las condiciones no funcionaba. Entonces el trabajo de toda su vida se fue a la basura. Eso es fuerte, ¿sabes? ¿Te imaginas? O sea, y según lo que mi profesor nos dijo cuando se enteró de eso de su colega, o sea, la expresión de su colega o su reacción fue de, bueno, pues ni modo, vamos a hacerlo otra vez. Claro. Es como, yo creo que es normal que suceda, ¿no? O sea, pero es como, o sea, como que a cualquiera se le vendría el mundo encima, ¿no? Como de chale, o sea, invertí 6 años de mi vida para esto. Pero... No, ¿sabes qué? Yo dándole la vuelta, es que a veces sirve más proponer cosas que no van a servir. Tipo, no vengan por este lado, yo ya le invertí 6 años, por favor, no le hagan caso, hay que enfocarnos en otras cosas. Hay valor en eso. Sí, hay valor en decir, este no es el camino.
porque nos ahorra tiempo para todos y para todas, ¿no crees? Más que decir, esto podría ser válido si hay esto, no estoy seguro, pero con ciertas condiciones puede llegar a ser válido. Pero hay que tener... No sirve tanto hay que tener esto no sirve. Mucho valor y mucha humildad para hacer eso. Sí, ¿no mucha autocrítica. Y eso o sea, como de aceptar que, ok, me equivoqué. Sí, está mal. Pero es una virtud. Y no todos pueden tenerla. No todos la tienen y no todos pueden tenerla. Yo había visto, bueno, escuché en mi clase, si no recuerdo mal, en mi clase de filosofía de la computación, que las virtudes se activan. Que una persona no te puede enseñar a ser virtuoso. Se activan, ya bien, pero se activan. ¿Tú qué piensas? Sí, por ejemplo, un narcisista no puede ser, o sea, no puede autocriticarse. Bueno, ahí ya estás metiendo condiciones psicológicas, ¿no? Pero te digo que, o sea, la gran parte yo creo que podríamos, ¿no? Porque pues sí, como que viene acá. Pero hay ciertos casos en que no se puede. Un psicópata también, quizá no puede... O sea, gente con ciertos trastornos mentales no puede como que aceptar sus errores y cosas así. Y por lo menos no puede autocriticarse para ser mejor persona. He conocido. Si estás viendo esto... Eso sí está fuerte. Pero pues qué mal por ellos, la verdad. Bueno, pues qué horror, ¿no? ¿Por qué Dios hace ese tipo de personas? O sea, esa es una pregunta con trampa. Porque estás suponiendo que Dios existe y que Dios creó los seres humanos. Ajá, sí. ¿Pero por qué haces eso? ¿Tú crees en Dios? ¿Cuándo he dicho eso? No, dijiste que crees en Dios, que profesor. No. Pero es que una cosa es que depende qué es Dios para ti, ¿sabes? A lo mejor tú estás diciendo que yo creo en un Dios católico, en un Dios bíblico, pero a lo mejor no creo en ese tipo de Dios, ¿me entiendes? Pero sí creo en Dios. ¿Sí crees en Dios? ¿En qué tipo de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿En qué tipo de Dios crees? Bueno, no más que bien qué tipo de Dios, sino la pregunta sería qué es Dios para ti, ¿no? Exactamente, para ti, ¿qué es Dios? Pues por definición, para mí Dios es el creador del universo. Bueno, no el creador, no digo él como si fuera una persona, sino lo que creó el origen del universo. Para mí es eso. Dios sería como el origen del universo. Ajá, más bien eso, sí. Porque no hemos encontrado una explicación clara del origen del universo y es todo un tema, ¿no? Entonces el origen sería justamente Dios. Pero no es un Dios personal como... No. Ya. Como el carpintero ese. Como Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo dice... Chiste local también. Sí. ¿Y tú por qué crees? O sea, ¿no crees que ese es un argumento bastante válido para estar en contra de la religión? O sea, de por qué Dios crearía a una persona que justamente es incapaz de sentir culpa, como un psicópata, por ejemplo. O sea, si justamente en la religión cristiana se trata sobre aceptar tus pecados y que sí, me arrepiento y entonces pues que Jesús me salve, ¿no? Me perdone. Que el Espíritu Santo venga y me componga y Jesús me voy allá al cielo, ¿no? Pero hay personas que no pueden sentir culpa. Sí. O sea, porque así son, es una patología, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué Dios haría a alguien así? Pues no sé, yo te digo que no creo en Dios, pero que crea a los humanos. Bueno, la pregunta no es como que por qué Dios haría a alguien así, sino ¿crees que ese sería un buen argumento para debatir contra la religión? No sé, nunca lo había pensado, está chido, pero es que a un religioso nunca lo vas a convencer de lo contrario, de sus ideas. No, claro, o sea... Porque están tan arraigadas. Pero al final nosotros también nunca nos van a convencer de lo contrario. No, yo creo que sí. No, o sea, ¿cómo no, güey? Pero no vamos a ser cristianos, ¿sí? No. O sea, yo creo que a menos que... Si estás siendo racional, puedes tanto cambiar de opinión a favor o en contra. Pero al final uno es creyente o ateo por decisión, no por pruebas. Pero es que, por ejemplo, las personas religiosas ya no se basan en razones para creer, no, sino que creen sin razones, porque así es su fe. Por decisiones. Pero tú sí puedes cambiar de opinión, ¿no? No. Pero con la razón, ¿cómo no? O sea, por razonamiento. Pero tu fe es que no crees en... O sea, tu fe, o sea, no... ¿O tienes razones para no creer en Dios? Tengo razones, pero, o sea, no hay razones suficientes para creer o no creer. Eso creo yo. Ya. O sea, lo que creo es que yo soy ateo porque simplemente decidí serlo. Y ya. Ok. Por eso no me pongo a debatir con las personas de que, no, Dios no existe por tal cosa. Sí, pero, o sea, obviamente, si en algún momento llegan y me preguntan de, oye, ¿por qué es ateo? Y
conviértete a nuestra religión. Es que según yo, ateo sí es la negación de Dios, ¿no? Pero tú dices que no tienes razones ni para creer, sí, y para no creer. O sea, ni tienes razones para creer ni para no creer. No, o sea, sí tengo razones para no creer. Ajá. También para creer. Ajá. Pero no son suficientes como para creer o no creer, sino que yo no creo. ¿Pero no por serías decisión agnóstico propia. entonces? No, o sea, soy ateo en el sentido de que no creo en el Dios, en ningún Dios personal. Ah, ya, ok. Chance podría haber como algo por ahí, pero se escapa de nuestro entendimiento. Claro. Y tampoco me pongo a pensar en eso porque digo, a lo mejor ni siquiera me está escuchando. Entonces, no tiene sentido que yo me ponga a pedir cosas a algún Dios. No, o sea, no necesariamente el Dios bíblico, sino cualquier tipo de Dios, porque a lo mejor ni siquiera está pendiente del humano. Y simplemente está por ahí. Sí, es un debate un debate bastante filosófico en el que, pues, como te había mencionado, hay varias definiciones de Dios, ¿no? Hay definiciones en el que Dios está en todas partes y en todo momento. Y ¿sabes? panteísmo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y en que en cada objeto del universo hay un poco de Dios, ¿no? No sé qué opinas tú de eso. Honestamente no, me parece un poco absurdo. Ok. Sí, o sea, como que no le veo... O sea, es que igual no he leído mucho de eso. Okay. O sea, Sí, como sí, que sí. la simple tesis me parece como de what the fuck. O sea, no le da sentido, pero chance pues sí tiene algo con que sustentarlo, ¿no? Sí, es que Dios, la existencia de Dios es un tema bastante fuerte y bastante polémico. Que pues no vamos a llegar a una conclusión aquí. Pues no. Ahora, no. O sea, al final es que no, o sea, te digo, no hay razones suficientes para creer o no creer. O sea, cada quien decide por decisión. O sea, cada quien cree por decisión. Ok, por Sí. decisión. O sea, realmente no hay como otra explicación, creo yo. Ajá. O sea, no puedes brindarle pruebas suficientes a un ateo para que crea, o tampoco puedes darle pruebas suficientes a un creyente para que ya no crea. O sea, porque aunque la ciencia tenga tanto avance, ellos siguen creyendo. Es que no sé si sea por decisión completamente, porque tú dices decisiones que implican que quieres ser católico y que quieres ser ateo. Pues es que si quieren, ¿no? No creo, no, yo creo que no en todo caso, sí. Bueno, no en todo caso, pero la mayoría como que bueno, sí sí. quiere, ¿no? Bueno, no sé cuál sea el porcentaje de si quieres ser a de que lo es Habría porque que alguien más. O sea, yo, porque a lo mejor alguien más se lo impuso, o así creció desde pequeño, también eso. Sí. O sea, yo soy más ahí, más materialista en el sentido de que los creyentes se forjan desde sus orígenes. Sí, bueno, pero en tu caso, pues tú igual como que creciste en una familia creyente, ¿no? Sí, Yo también. sí. Sin embargo, pues después tomamos nuestro camino aparte Claro. de eso. Sí. Entonces, pues se puede también salir de eso. Salgan de eso. No, cada quien Sí, cada quien sus cosas, ¿va? Por ejemplo, a mí sí me gusta Ajá, sigue. Leer sobre religiones. Por ejemplo, no he leído tanto últimamente, pero sobre el budismo Uh-huh. sí me clavé un poquito en su momento sobre el Ya. budismo. Está chida la historia de Buda, no sé si la escucharon. Más o menos, no tanto, pero más o De menos. que Buda, es que hay varios Budas, pero Buda se llamaba Siddhartha, era el príncipe Siddhartha, y vivía en un palacio, en un castillo, en el que lo tenía todo, porque pues era un príncipe. Pero un día se escapó de ese castillo, o sea, porque realmente lo tenían encerrado, porque su papá decía, no, mi hijo no puede ver lo que hay en el mundo, se va a decepcionar, se va a entristecer lo que hay, la realidad. Pero este príncipe sale porque él quería, y ya se topa a un moribundo, no me acuerdo qué más se topa, pero se topa un moribundo, se topa la muerte, pero se topaba también un ermitaño, es decir, un ermitaño en el sentido de que se dedicaba solo a meditar, a expandir su conciencia, y eso le llamó mucho la atención. Y de ahí como que él también decidió tomar ese camino, también decidió dejar todo lo material que tenía e irse a meditar. Y eventualmente llegó al, ¿cómo se llama? El estado máximo del budismo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No sé. Se me fue la palabra, luego la menciono, pero sí. El estado máximo del budismo. Sí, déjame buscarlo. No sé. A ver, déjame buscarlo. No tengo la más mínima idea. Eso de abandonar el lugar de privilegio para ir a descubrir otras realidades en otras personas, o sea, fuera de tu casa, fuera de tu burbuja, de tu núcleo familiar, es algo muy común en las personas que han trascendido en la historia. ¿En serio? Sí,
Jesucristo, por ejemplo, se va al desierto. Y ahí quién sabe qué le pasa y luego dice, vamos a romper el judaísmo. Buda, ya lo contaste. El Che Guevara. Él era, sí, el Che Guevara era un médico. Hay una película muy buena, se llama Diarios de Motocicleta. Actúa Gael García Bernal y... la quiero ver. Y no sé cómo se llama el otro, pero es el que hace de Palermo en La Casa de Papel. La quiero ver. Se apellida de la Serna, creo. Gustavo de la Serna, algo así. Lo que pasa es que en esa película se narra la historia justamente de cuando el Che Guevara hace su viaje desde Argentina hasta Venezuela, me parece, en motocicleta con su amigo. Y en ese viaje pues conoce a muchos tipos de personas que justamente están bajo el yugo del capitalismo, ¿ves? Uh-huh. Entonces todo eso como que va influyendo poco a poco en el Che Guevara, que el Che Guevara es una persona muy inteligente, ¿eh? O sea, tiene sus escritos y escribe muy bien, o sea, no era como un loco, o sea, realmente escribía muy bien, se expresaba muy bien, tiene conferencias o sea, obviamente era un buen orador. Hay una conferencia en la ONU donde él está expresando varias cosas, ¿no? Y se expresa bastante bien. Y ese viaje lo cambia. Creo que, de hecho, al final de ese diario en el que escribió todo, pues habla sobre, o sea, como que ya concluye todo, pero también dice, yo ya no soy el mismo de antes, o al menos no el mismo yo interior. Y es cuando ahí ya deja, creo que, de estudiar medicina y se va a hacer todo lo que hizo. Para bien o para mal, pues ese viaje cambió al Che Guevara y lo hizo el Che Guevara. Sí, yo siento que como que estar en una situación difícil te lleva a forjarte, ¿sabes? En cierta moderación, tampoco es que estés en pobreza extrema, sino que también ciertas dificultades en la vida te llegan... Pues te cambian. Sí, te cambian para bien. O para mal. Bueno, ojalá que sea para bien, o sea, que te forjen a ser una persona trabajadora, que luche por... Ojalá, pero también te pueden cambiar para mal. ¿Tú crees? Sí, pues imagínate, si tienes pocos ingresos, por ejemplo, pues te puede llevar a robar. Sí, claro. Sí, por eso digo en cierta medida, no es de que no tengas para comer. Pues que hay gente que sí tiene para comer y eso, pero... Y roba. Sí, o sea... Saludos políticos. Sí, exactamente. Sí, yo ya investigué la palabra que quería usar hace un momento del estado máximo del budismo, más o menos, que es el nirvana. O sea, ¿cómo se me puede olvidar si hay una banda que está ahí? Ya, el nirvana. Pero estábamos cerrando el podcast ya con algo que dijiste de que muchas figuras históricas pasan por momentos en los que lo dejan todo para ir por su verdadera razón de ser. Lo cual ojalá alguna vez a mí me pase. O a lo mejor ya me pasó. O quizá no para ir por su... bueno, sí, por su verdadera razón de ser, pero para buscarla, mejor dicho. ¿Para buscarla? Sí, o sea, para encontrarse. Por ejemplo, si interpretas de cierta forma la Biblia, Jesús no sabía, o sea, qué es lo que iba a hacer en el desierto. O sea, no sabía las pruebas a las que se iba a enfrentar y no sabía que ese viaje en el desierto lo iba a cambiar tan radicalmente. Tampoco Buda sabía, ¿no? O sea, se escapó porque tenía curiosidad nada más. No me acuerdo muy bien. Yo creo que sí era porque estaba tratando de buscar algo. Exactamente, pero encontrarlo. O sea, él no conocía al nirvana. No, es difícil de explicar también el nirvana, o sea, como que no hay una definición de nirvana. Pero, o sea, él no sabía, o sea, lo descubrió eventualmente. No sé, no me acuerdo. Yo supongo. Sí. También el Che Guevara no sabía lo que le iba a pasar en el viaje. O sea, nadie sabe lo que le va a pasar cuando sale de su zona de confort y, o sea, a encontrarse. ¿Ya te ha pasado eso? Sí. Sí, creo que a mí también ya. O sea, siento que estar aquí en Ciudad de México es parte de eso, ¿no? Yo de creo dejarlo todo ahí en Veracruz, o yo dejarlo todo en mi casa en Guerrero. Bueno, sí, todo hablo de tu familia. En mi caso es como la conclusión de... Ok. Porque ya me pasó antes de venir acá. Como que ese cambio. Ok. Y me encontré, creo. Por el momento. Por eso estoy acá, sí. Pero bueno, entonces, pues fue una muy buena plática. Hubiera durado más, pero pues... Ya se hambre. Se nos fue media hora de grabación y aparte ya se hambre. Quiero un caldito de los caldos de pollo. Sí, cuando se fue media hora de grabación como que mi mente no sabía para dónde ir. Disculpe por eso. Pero bueno, ya para la siguiente igual y preparamos más cosas, igual y vemos noticias o algo así. Yo creo que va a tener buena recepción el video.
Sí. Sí, espero no haber divagado mucho y no haber dicho, espero no haber dicho tantos errores. No te preocupes. En mi discurso. A lo mucho te funan. No creo. Entonces, pues nos vemos en la siguiente. Gracias por vernos y... Sí, gracias por su tiempo. Más que nada, el tiempo es valioso. Creo que es la primera persona que agradece el final del video. ¿Por qué? O sea, como que los demás nada más se quedaban callados y yo era el que agradecía. Pero tú eres el primero que agradece. Sí, gracias a todos. ¿Cómo no querer a Max? ¿Cómo no quererlo? Hasta luego, hasta la próxima. Bye.